presentarles, queridos hermanos. Gracia y paz del Señor sea para cada uno de ustedes en este precioso día. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y estamos siguiendo, ¿verdad?, nuestra enseñanza de manera expositiva, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y continuamos hoy todavía con el versículo 4 del capítulo 6. Hoy es la segunda parte, entonces, del tema que hemos iniciado la semana pasada, criar a nuestros hijos. Estamos entonces en el tema de la crianza de nuestros hijos, Efesios capítulo 6, verso número 4. Y vamos a leerlo, por favor, hermanos, con mucha atención y con mucha reverencia. Dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos, Señor, a ti las gracias por poder, Señor, estar en este lugar reunidos en tu nombre. Señor, hoy hemos venido con mucha hambre, con mucha sed, Señor, de tu palabra. Y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú hables a cada uno de nosotros. Señor, aquí en esta tarde hay hermanos con diferentes circunstancias que están atravesando en sus vidas. Y hoy, Padre, te los presento a cada uno de ellos, Señor. Pido, Señor, que tú seas el sustento, Señor, para cada uno de nosotros que estamos aquí. Pido, Señor, que tú seas el que esté, Padre, extendiendo, Señor, tu diestra poderosa para obrar en nuestras vidas, para obrar, Señor, arrepentimiento, para obrar, Señor, una conversión genuina y apartarnos, Señor, de todas las cosas que nos ofrece el mundo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, como padres que somos, como papá y mamá que somos, Señor, cada uno de nosotros y aquellos que lo serán en el día de mañana cuando contrajeren matrimonio, Señor, te los ponemos en tus manos nuestras vidas. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú traigas revelación de tu palabra a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a aplicar esta doctrina que tú mismo nos has dejado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Bueno, estamos entonces en la serie Efesios, bendición en Cristo, y hoy el tema número 36 de esta serie se titula el entrenamiento. Segunda parte entonces de cómo criar a nuestros hijos. Con respecto a cada uno de nuestros hijos, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, los que somos papá, y aquellos que el día de mañana, cuando contraigan matrimonio y traigan hijos, ¿verdad? Quiero que sepamos, hermanos, Dios nos hace un llamado muy especial a cada uno en nuestro rol de papá. Dios nos ordena por medio de su palabra a instruir a nuestros hijos en su camino. En otras palabras, nos ordena a entrenarlos. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Dice Proverbios 22:6,
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo saber cuál es ese camino? Porque dice, instruye al niño en su camino. Como padres, ¿cómo saber cuál es el camino en el cual debemos instruir a nuestros hijos? ¿Cómo entrenar a nuestros hijos para que sigan ese camino al cual se refiere la Biblia, la palabra de Dios? Dice literalmente Proverbios 22:6, adiestra al niño mientras sea pequeño. Adiestra al niño mientras sea pequeño. Mientras todavía está en casa contigo, mientras está creciendo, mientras está desarrollándose de esa manera, cuando llegue a ser adulto, no abandonará, no dejará, ni se va a desviar de ese camino. Dice Efesios 6:4 entonces, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un papá provoca a ira a su hijo cuando las reglas que impone son arbitrarias, inconsistentes y sin referencia a la palabra de Dios. Además, un papá provoca a ira a sus hijos cuando agrega autoritarismo en vez de amor. La Biblia dice claramente aquí, ¿verdad?, que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra criadlos, ya vimos la semana pasada, significa entrenarlos, significa nutrirlos con el ejemplo de nuestra vida. Eso es lo que significa criar a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos nunca fue fácil, sobre todo porque nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe cómo criar a los hijos. Y aún más, es difícil todavía hoy en nuestros días porque el mundo ofrece tantas cosas, ¿verdad?, a los hijos. Entonces, se ha vuelto tan difícil criar a nuestros hijos. En millones de hogares alrededor de todo el mundo, en estos tiempos, pregunto, ¿quién está criando a los hijos? En millones de hogares, ¿quién está criando a los hijos de las personas? Respuesta a esta pregunta: el que está criando a los hijos en millones de hogares alrededor del mundo es el televisor. Es el celular con el internet. Y es la tablet, ¿verdad? La mini notebook, ¿verdad?, que hoy día está al alcance de todos. Entonces, estos aparatos electrónicos son los que están encargados o se están encargando de la crianza de los niños mientras sus padres todavía trabajan o están haciendo otras cosas. El resultado de esta crianza, de que estos aparatos están criando a los hijos, es que los niños, ¿verdad?, están creciendo totalmente zombies y están carentes totalmente de valores morales y de valores espirituales. ¿Por qué? Porque no hay allí la figura de papá, no hay la figura de mamá. Papá está metido en el mundo, con las cosas del mundo, detrás del mundo, y está dejando atrás a su familia.
está dejando atrás a sus hijos, está dejando atrás a su esposa. Y Dios va a demandar de cada uno de los padres estas actitudes. Ahora, pregunto yo a la iglesia, mientras tus hijos están contigo, ¿qué les estás dando? Mientras tus hijos están todavía contigo, ¿qué les estás dando? ¿Lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan? ¿Cuál de las dos cosas estás dándole a tus hijos ahora que están todavía contigo? Y sepan, queridos hermanos, que Dios nos da un tiempo para instruir a nuestros hijos, y hay que hacerlo por dos poderosas razones. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y entonces ese es el tiempo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, los que somos papá y los que vamos a ser papá, para instruir a nuestros hijos. Es en la etapa en que ellos son niños. Ese es el tiempo que Dios nos está dando para instruir a nuestros hijos. Y como digo, ¿verdad? Hay que hacerlo en ese tiempo por dos poderosas razones. ¿Por qué vas a instruir a tu hijo mientras es niño, mientras está creciendo, mientras está desarrollándose? ¿Por qué la Biblia te ordena instruirles a ellos? La primera razón es porque su corazón todavía es puro. Esa es la razón principal que Dios ordena a papá instruirle al niño en su camino. Porque su corazón todavía es puro. Su corazón cree todo. Por eso, si tú le dices a un niño que está en algún lugar del centro, quédate en ese lugar quieto y no te muevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va? Perdón. Olvidé apagar mi celular hace rato cuando le llamé a Carlito y eso. Entonces, cuando tú le dices a un niño, quédate allí en ese lugar quieto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ese niño va a hacer? Se va a quedar quieto en ese lugar. No se va a mover, ¿verdad? Entonces, el niño necesita ser instruido por su padre en la etapa de la niñez, porque su corazón todavía es puro y porque él cree todo lo que tú como papá le dices. Esa es la causa, la razón principal por el cual instruir al niño en su camino. La segunda razón, poderosa razón por la cual hay que instruir al niño en su camino, es porque es la etapa cuando todavía está en casa y tiene tiempo. Espera a que sea adolescente y trates de instruirle. Te va a decir, papá, yo tengo que ir a estudiar en la casa de mi compañero. Papá, yo tengo que irme a tal parte. Mamá, yo tengo esto que hacer. Mamá, yo tengo que ir a la biblioteca. Y vos no vas a poder instruirle más, ¿verdad? Entonces, hay que instruirle al niño en su camino, porque es la etapa cuando todavía está en casa y tienen tiempo. Porque el día de mañana también, cuando sea adolescente, ellos muchas veces no te van a decir dónde se van a salir de la casa y se van a ir. Y vos ni vas a saber en dónde ellos están y ya no vas a poder instruirles. Entonces, por eso es que la Biblia, hermanos, el Señor por medio de su palabra nos ordena instruirles al niño en su camino. Instruir al niño con nuestro ejemplo de vida significa mientras están creciendo. Esto es, como dije,
absoluta responsabilidad del papá. Esta instrucción, ¿verdad?, a los niños no le compete, como dije la semana pasada, a los abuelos, no le compete a la tía la instrucción de los niños, no le compete al jardín de infantes, ni le compete a la niñera, ni le compete al pastor, ni le compete a la iglesia instruirle al niño en su camino. Ciertamente cooperan y colaboran cada uno de estos, pero la responsabilidad Dios se la dio solamente al papá. Amén, hermanos. Amén. Por eso entonces es necesario que el papá esté en el hogar, cumpliendo su rol de sacerdote, cumpliendo su rol de cabeza del hogar, por la responsabilidad que Dios puso sobre sus hombros. Por eso papá debe estar en la casa. Ahora vean lo que hace el enemigo, vean lo que hace el diablo para que el papá no haga estas cosas que estamos hablando en esta tarde. Lo que hace el diablo, queridos hermanos, es saca de la casa a papá por cualquier motivo. Lo saca detrás de los amigos, lo saca de la casa detrás del vóley, detrás del piquiboli, lo saca detrás de las bebidas y se va, ¿verdad? Y no vuelve hasta el día siguiente de repente. El diablo saca a papá de la casa para que el niño no sea instruido o de otra manera sea mal instruido durante su crecimiento. El diablo saca a papá de la casa también detrás de otras cosas que son su interés. Saca y los lleva. Y nadie sabe dónde está papá. Y no está cumpliendo su rol, su responsabilidad que Dios le había ordenado. Entonces, durante el crecimiento de este niño, del niño, como no está papá, entonces él no va a ser instruido o va a ser mal instruido. Y esto es grave por las consecuencias que acarrea el día de mañana para cuando ellos lleguen a ser adolescentes o lleguen a ser jóvenes. Solo la misericordia de Dios puede hacer que ese adolescente o ese joven vuelva al camino del Señor. Porque el principio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, en el camino que tú le instruyas a ese niño, a esa niña, cuando ellos sean viejos, no se van a querer apartar. ¿Por qué? Porque el principio se cumple, hermanos. Ahora, muchos papás, porque ven a sus hijos entrar a una iglesia, creen que sus hijos son cristianos y con eso se quedan contentos y ya no hacen el rol que les corresponde. Dicen estos padres, sí, mi hijo se va a esa iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hermanos, como dice la moraleja, no porque entras a un gallinero, eres gallina. Entonces, no porque alguien viene a la iglesia es cristiano, ¿verdad? Tiene que ser realmente convertido. Y hay muchos padres que sencillamente descansan, ¿verdad?, en esto, de que sus hijos, porque van a una iglesia, creen que son salvos. Ahora, el propósito del entrenamiento es, en la vida de cada uno de los hijos, desarrollar en sus corazones un carácter con temor de Dios. ¿Para qué Dios, en otras palabras, nos ordena entrenarle a nuestros hijos? Dios nos ordena a cada uno de nosotros los papás entrenar a nuestros hijos
para poder desarrollar en el corazón de ellos, ¿verdad?, un carácter con temor de Dios. Los hijos deben ser entrenados en actitud, así como también en conducta. Amén, hermanos. Entonces, cada hijo que está en nuestros hogares, cada hijo de cada hermano, tiene que ser entrenado en actitud como también en su conducta. Y para eso es importante entonces que papá esté en la casa para cumplir este rol. Ahora, Proverbios 4:23, si pueden por favor ir conmigo a la palabra. Proverbios 4:23. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El otro día, nuestra hija Jessica está embarazada, ¿verdad? Está esperando su primer bebé. Y en la ecografía morfológica, ¿verdad?, ellos estuvieron muy contentos al ver, ¿verdad?, el feto desarrollándose en su vientre. Y ella estaba diciéndonos a su mamá y a mí: papá, es increíble, ¿verdad? El corazón del bebé está latiendo. Y el doctor nos dijo que el corazón es el primer órgano que es formado. Imagínense un poco, hermanos. La vida, o sea que el corazón es el primer órgano del ser humano que es formado, y el corazón es lo que hace, verá, que se forme la cabeza, que se forme el cerebro, que se forme las extremidades, que se forme el cuerpo, las manos, los pies, todo. Es el corazón. Y con razón dice aquí la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es importante guardar el corazón de nuestros hijos. Ahora, un hijo que obedece a su padre en lo externo, presten atención, un hijo que obedece a su padre en lo externo, pero cuyo corazón es rebelde, no está entrenado a la manera de Dios. El entrenamiento que tú hagas a tus niños mientras están contigo en casa debe producir en cada uno de ellos fruto del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el entrenamiento que tú hagas con tus niños debe llevarlo a la salvación, hermanos. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios nos ordena en su palabra entrenarle a cada uno de nuestros hijos. Y nosotros no podemos quitar a nuestros hijos o separar a nuestros hijos, ¿verdad?, de las cosas de Dios, hermanos. Como papá, como mamá, debemos llevarles a ellos a la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es lo que va a hacer que ellos, el día de mañana, cuando llegue el momento, ¿verdad?, se conviertan genuinamente a Cristo y sean salvos. Y ese es el propósito del entrenamiento. Dios quiere que tú entrenes a tus hijos para que ellos sean salvos el día de mañana, en el momento en que ellos tienen que ser salvos. Y si tú no los entrenas, ellos no van a llegar a ser salvos. ¿Entienden, hermanos? Esa es la gravedad de las cosas.
Si tú no los entrenas, ¿verdad?, en el camino, ellos no van a tener esto que la Biblia habla, el fruto del Espíritu Santo. Conforme entonces nosotros entrenemos a nuestros hijos y les instruyamos en sus caminos, estas características del fruto del Espíritu Santo serán desarrollados en ellos. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Quiénes son los padres que quisieran estas manifestaciones en la vida de su hijo? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos que nuestros hijos sean salvos. Todos quisiéramos que nuestros hijos anden, ¿verdad?, de la manera en que Dios lo estableció. Pero muchas veces, ¿verdad?, hay muchos hijos por las calles caminando, deambulando, inclusive en altas horas de la madrugada, ¿verdad?, porque nunca sus padres tomaron esta iniciativa, este mandamiento que Dios nos había dado. Ahora, Dios mismo nos entrena a nosotros como hijos. Amén, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios mismo es el que nos entrena a nosotros como hijos. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios nos entrena a nosotros sus hijos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro papá. Amén, hermanos. Y nosotros somos sus hijos. Entonces, Dios nos entrena a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Acaso Él se baja y habla directamente con nosotros? ¿Acaso Él nos regaña, verdad, para que podamos ser entrenados? No, hermanos. Dios establece límites claros que Él quiere que honremos y lo hace por medio de su palabra. Dios entonces te entrena a ti, Dios me entrena a mí, estableciendo en primer lugar límites claros que Él quiere que honremos. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. También Dios, en el entrenamiento que hace contigo y conmigo, con la iglesia, Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Dios te muestra a ti el camino del bien y del mal. Dios te muestra a ti la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, 19 dice, y Él dice más, yo te aconsejo que tomes el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, cada uno de nosotros tomamos las decisiones. Cada uno de nosotros tomamos la decisión detrás de qué o detrás de quién vamos a andar en nuestra vida. Algunos para perdición andan detrás de los vicios, detrás de las bebidas, detrás del pecado. Y otros para vida andan, ¿verdad? Como ayer estaba diciendo José, detrás de Dios, ¿verdad? Como teniendo hambre, como diciendo, papá, tengo hambre, dame de comer algo, ¿verdad? Entonces, Dios establece límites claros que Él quiere que honremos. Dios nos da la libertad de tomar las decisiones en nuestras vidas. Y Dios también nos explica claramente por medio de su palabra cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos. No es que simplemente Dios pone allí, vas a hacer esto o aquello. No, también por medio de su palabra nos explica las consecuencias que habrá detrás de cada decisión que estamos tomando. Y aparte de eso, como si fuera poco,
Dios nos permite experimentar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, hayan sido estas buenas o hayan sido erradas. ¿Tomaste una decisión equivocada, varón? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pero esa decisión equivocada que tomaste, sí o sí tiene consecuencias. Dios va a perdonarte el pecado de la desobediencia, pero no te va a liberar de la consecuencia. Tienes que atravesar, tienes que soportar, tienes que llevar adelante la consecuencia de tus acciones. Así también como Dios nos entrena a cada uno de nosotros como hijos, debemos hacerlo nosotros con cada uno de nuestros hijos. Yo no sé si ya les conté en una ocasión, ¿verdad?, que nuestro hijo Jonathan, el mayor, allá en Ciudad del Este, se le acercó una profeta, entre comillas, ¿verdad?, y le dijo a él y a su esposa que Dios tiene grandes cosas para ellos y que tienen que hacer un concierto. Y ellos allí, ¿verdad?, organizaron este concierto, ¿verdad? Trajeron un grupo de la Argentina, el grupo Kiosco, ¿verdad? Pagó el pasaje en avión de 10 personas, montó todo en el estadio allá del club del Área 4, la infraestructura para hacer un concierto, el mejor equipo de sonido, los mejores equipos de luces. Y hermanos, cuando nosotros hablamos con nuestro hijo, le dijimos: hijo, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Pero no, papá, la profeta dijo. Está bien, tomaste una decisión. Ahora tienes que asumir las consecuencias. Si sale bien, gloria a Dios. Si sale mal, gloria a Dios también. Pero tienes que asumir las consecuencias. El resultado final aquella noche, hermanos, fue una pérdida de casi $15,000 que esa noche nuestro hijo tenía que poner. Y él vino a mí, ¿verdad? Y le dijimos con su mamá nosotros no tenemos $15,000 para sacarte de esta situación. Entonces él tuvo que asumir, hermanos, ese compromiso. Él firmó unos cuantos pagarés y hasta hace unos años atrás, ¿verdad?, él estaba todavía pagando aquella decisión errada que él ha tomado. Entonces, Dios, queridos hermanos, nos entrena a nosotros. En primer lugar, estableciendo límites claros. En segundo lugar, verá, nos da la libertad de tomar decisiones. En tercer lugar, claramente nos explica que esas decisiones tienen consecuencias. Y en cuarto lugar, te va a dejar que experimentes las consecuencias. Una de nuestras hijas también se embarazó antes de casarse, hermanos. Y ella tuvo que afrontar esa consecuencia. Dios, hermanos, hace, verá, que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Y así también en el entrenamiento nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Tú no puedes cargar con la consecuencia del pecado de tus hijos. ¿Me estás entendiendo? Tú ya tienes suficiente con tus propios pecados, pero no puedes cargar con las consecuencias de los pecados de tus hijos. El entrenamiento al cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros como hijos, y por lo tanto, el entrenamiento al cual nosotros le llevamos a cada uno de nuestros hijos, no se trata, queridos hermanos, de elaborar reglas, sino de edificar relaciones.
Se trata de tener una buena comunicación con nuestros hijos. Se trata de que haya entendimiento con nuestros hijos. Se trata de que podamos compartir juntos. Eso es entrenamiento, hermanos. ¿Entienden? No es simplemente yo no quiero que tú hagas esto y punto. No es establecer reglas nada más el entrenamiento, sino que es acompañarle, ¿verdad?, en todo este proceso. Edificar las relaciones padre-hijo, ¿verdad? Tener una buena comunicación entre padres e hijos, tener entendimiento y compartir juntos. Ahora, las reglas que se establecen en un entrenamiento, ¿verdad?, son importantes. Y aquellos que conocen de fútbol pueden saber exactamente las reglas que hay en el fútbol, ¿verdad? O para los que son jugadores de fútbol. Yo no sé tanto, pero yo creo que aquí hay algunos que suelen estar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, los jugadores sé que tienen que concentrarse, ¿verdad? Tienen que permanecer ahí todos juntos, unidos, no tienen que salir, no tienen que irse a fiestas, no tienen que beber, no tienen que mezclarse con ciertas personas, todo cuidando esa imagen que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, las reglas que como padres imponemos son importantes, pues establecen los límites que proporcionan protección. Sin embargo, si no hay comunicación con tus hijos, si no hay comunicación con tus hijas, ¿cómo vas a establecer una regla? ¿Se entiende, hermanos? Tiene que haber comunicación. Si no, tus hijos no podrán comprender los límites, y cuando ellos no entienden la razón de tus reglas o no entienden la consecuencia por desobedecerlas, eventualmente esto puede instarles a ellos a la rebeldía, porque él o ella creerá que tú eres injusto. Por eso es importante, hermanos, como padres nosotros tenemos que conocer lo que dice la Biblia con respecto a nuestro rol de padres. Instruye al niño en su camino, mientras sea pequeño, mientras esté en tu casa, mientras tú tengas el control sobre ellos. Amén, hermanos. Cuando son chicos, tus hijos todavía, vos le bañás, vos les vestís, vos le ponés la ropa que vos querés poner. Sí, ¿verdad? ¿Hasta qué edad lo haces eso? Va a llegar un momento en que él o ella te va a decir, no, yo ya no quiero ponerme ¿verdad? Ya está empezando a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y vos, por más que quieras ponerle, ¿verdad?, vas a tener una lucha ahí con esa hija o con ese hijo. Entonces, es importante, hermanos, este entrenamiento en nuestros hijos, y por algo Dios dijo que sea en la etapa en que son niños. La disciplina, que va a ser el tema para la siguiente semana, y la enseñanza, que va a ser el tema para el siguiente domingo otra vez, son aportes muy importantes a la paternidad. ¿Saben lo que es paternidad? Ser padres. Eso es paternidad. Hoy estamos entonces con el entrenamiento, ¿verdad? La disciplina que dijimos la semana pasada no es castigo. La disciplina es importante, la enseñanza es importante a la paternidad, pero el entrenamiento está primero y es más fundamental, hermanos. El primer paso en el entrenamiento, así como Dios lo hace con nosotros,
es establecer los límites, establecer las reglas. Entonces, esto lo vamos a hacer conforme a la edad de cada uno de nuestros hijos. Como ejemplo quiero darles, para un niño de 1 año de edad, para un hijo que tiene 1 año de edad, entrenarlo a permanecer sentado durante 2 horas en el culto, ¿es adecuado o no es adecuado? Entrénale a un hijo, a una niña, allá Marta tiene una bebé en su brazo de 1 año. Entrénale, Marta, a que se quede quietita sentado por 2 horas acá en la silla. ¿Vas a poder lograrlo? No, ¿verdad? Eso es inapropiado para la edad de esa criatura, ¿verdad? Entonces, establecer límites. ¿Qué es lo que vos vas? Eso es, hermano. ¿Qué es lo que vos estás poniendo como regla o como límite? Debe ser de acuerdo a la edad de los hijos. Entonces, entrenarlo a permanecer sentado por 2 horas es algo inapropiado para su edad todavía, de 1 añito. Pero entrenarlo a no gritar cuando no se hace lo que es su voluntad, eso sí es adecuado para la edad de 1 año. Tienes que entrenarle a no gritar. Porque si no, espera que tenga 4 años y llevarle al supermercado contigo. ¿Verdad? Luego que hayas puesto un límite o una regla a cierta edad, cuando va pasando esa edad, tienes que expandir, tienes que quitar esos límites, pues a medida que ellos van creciendo, van a necesitar otros límites, otras reglas, ¿verdad? Y tú debes ir poniendo entonces conforme a su edad. Generalmente las señoras, yo suelo ver, ¿verdad?, que cuando plantan una plantita en el patio, en el jardín o en la calle o en la vereda, ¿qué es lo que generalmente se pone alrededor de esa plantita? Un tutor, ¿verdad? ¿Saben lo que es un tutor? Es mongorá. Le pone un corralito, un cerco le pones a esa plantita, una protección, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esa plantita es frágil? Generalmente a las plantas de tomate, yo me acuerdo, antes se le ponía un palo, ¿verdad? Ese es el tutor. Se le pone un palo, ¿verdad?, a esa planta. ¿Y qué haces? Atas, ¿verdad?, esa planta por ese palo, por ese tutor. ¿Qué pasa si con el tiempo no quitas ese tutor? He visto muchos árboles por allí que la gente pusieron cubierta usada alrededor del árbol. Y el árbol fue creciendo. ¿Y qué pasó? No puede crecer, ¿verdad? Entonces, hermanos, se necesita en el entrenamiento, ¿verdad?, poner límites, poner reglas, cada regla a cierta edad, y llegado el momento, retirar esas reglas para poner en su lugar otras reglas o otros límites. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, ten en cuenta que a lo largo de este proceso de entrenamiento de tus hijos, una cosa no puede ser verdad para ti y otra verdad para ellos. Por ejemplo, una regla, un límite que tú enseñas a tus hijos es que no se debe mentir. A papá y a mamá no se le miente. Ese es un límite, es una regla, es un ejemplo. Si tú estás poniendo esta regla, este límite a tus hijos, a papá y a mamá no se le miente, entonces tú tampoco debes mentir. ¿Me entienden, hermanos? ¿De qué sirve que tú le enseñes a tus hijos que no tienen que mentir y vos te das la vuelta
y estás mintiendo. No, no es así. Entonces, lo que estás enseñando como una verdad para ellos también tiene que ser para ti. ¿Los hijos deben respetar a la autoridad, sí o no? De la misma manera, tú también debes respetar a la autoridad. Amén, hermanos. Amén. Como papá de tus hijos, puedes ser el puente más grande hacia Dios para ellos, o ser la barrera más grande para que ellos no le conozcan a Dios. ¿Quieres que te repita otra vez? Como papá que sos, podés ser el puente más grande para que cada uno de tus hijos lleguen a conocerle a Dios. Podés ser el puente. Fácilmente tus hijos van a llegar a conocerle a Dios por medio de papá. Como así también podés ser la barrera o el muro más grande para que ellos nunca le conozcan a Dios. Como padres les estoy hablando. Desde que son muy pequeños, debes empezar a compartir a las vidas de ellos acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Como ejemplo, cuando ustedes entrenan a sus hijos a limpiar su habitación o a limpiar el dormitorio, ¿quiénes enseñan a sus hijos que deben limpiar su pieza, arreglar su cama? A ver, levanten un poco la mano. Los padres que le enseñan a sus hijos a arreglar su pieza y su cama. Mira que si no lo estás entrenando en eso, ellos no van a hacerlo mañana. Por eso hay muchos jóvenes y muchos adultos que son desastres en la higiene y en la limpieza, porque los padres no los han instruido o entrenado a hacer eso. Entonces, cuando entrenas a tus hijos a limpiar su dormitorio, diles, mire cómo tienes que decirles, mira, hija mía, mi amor, atiéndeme lo que te voy a decir. La razón por la cual yo insisto en que tú mantengas tu pieza, tu habitación, tu cuarto, tu cama bien arreglado, bien limpio y bien ordenado, es porque Dios es un Dios de orden. Dios es puro, Dios es limpio, Dios es santo. Entonces, por eso tú tienes que mantener tu cama, tu habitación limpio y en orden. Pero, como debido a que tú tienes el mismo Dios que estás enseñando a tus hijos, vos también tienes que mantener tu casa y tu habitación limpio y en orden. Ahí escuché un solo amén. Amén, hermanos. Amén. Esa es la manera de entrenarle a tus hijos. No le digas a ellos, arregla tu cama, ordena tu cama. Y después tu casa está un sarambí. Tú tienes que ser la primera persona en mantener tu casa y tu habitación limpio y ordenado. Amén, entonces, hermanos. Cuando nuestros hijos ven que nuestra vida se alinea con lo que decimos acerca del carácter de Dios, ellos van a desarrollar una actitud consecuente, respetarán y honrarán a Dios y también a nosotros, sus padres. No lo haces esto, ellos no van a honrarle a Dios, no van a respetarle a Dios, ni van a querer saber nada de Dios. Por eso es que nuestra vida tiene que ser consecuente con lo que decimos y lo que hacemos.
El entrenamiento debe enseñar a tus hijos que ellos tienen la libertad de escoger, pero que también existen consecuencias de esas decisiones y que ellos deben asumirlas. Las consecuencias por desobedecer dichos límites debe ser aplicada desde la primera vez que se desobedece. O sea, tú le dijiste a tu hijo, a papá no se le miente. Si a papá le mentís, te quedás sin comer una semana. ¿Qué consecuencia podrías aplicar como papá o como mamá a esta regla de que en la casa no se debe mentir? A ver, ¿qué consecuencia aplicarías en caso de desobediencia? Muy bien, sacarle algún privilegio, ¿como cuál, por ejemplo? No televisión una semana. Podría ser, ¿verdad? Entonces, ahí estás vos estableciendo tu regla. A papá y a mamá no se le miente. Si me mentís, vas a tener la consecuencia: una semana sin tele. Una semana sin usar la bicicleta. Una semana sin irte a la casa de tu amiguito a jugar o a amiguita, ¿verdad? Establecer los límites y establecer las consecuencias también. Entonces, allí está ese hijo o esa hija mintiendo. Mintió. Entonces, ¿qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Tiene que aplicar la consecuencia a la primera desobediencia. ¿A qué te voy a pegar, Gina? Hace otra vez y te voy a pegar. Y hace otra vez. ¿A qué te voy a pegar, Gina? Y hace otra vez. Sí, está probando, Gina, a papá. Papá y mamá no se dan cuenta, pero esa criatura le está probando. ¿A qué hoy no pata, Gina? Te voy a pegar, Gina. Y ahí hace otra, cuarta vez ya. ¡Ah, que te voy a pegar ya! Y la criatura dice, ¿cuándo es lo que me vas a pegar? Entonces continúa haciendo. Mamá dice todo de balde de repente. Papá habla todo de balde. No va a ser. No, hermanos. La consecuencia tiene que ser aplicada a la primera desobediencia. No a la tercera vez, ni a la 13ª vez que está desobedeciendo. ¿A las cuántas veces tiene que ser aplicada el...? Muy bien, a la primera desobediencia tiene que ser aplicado la consecuencia de la desobediencia. Entonces, ser consistente en la aplicación, hermanos. Pregunto, Dios, ¿cómo es con nosotros cuando desobedecemos? Dios disciplina. A veces no nos damos cuenta, hermanos. Los problemas que tenemos en nuestras vidas, hermanos, los acarazos que tenemos, hermanos, en nuestra vida, son las consecuencias que Dios aplica por nuestra desobediencia, hermanos. Y en cualquier área, en cualquier índole. Entonces, como padres tenemos que ser consistentes. Y la consistencia es una de las virtudes más importantes del entrenamiento y la aplicación de la consecuencia por desobedecer un límite no debe depender de tu estado de ánimo. Que entramos en un problema gravísimo también, A veces tenemos que aplicar las consecuencias y depende de nuestro estado de ánimo, ¿cómo aplicamos? ¿Más fuerte o más liviano, verdad? A veces, y eso vamos a entrar a hablar la próxima semana dentro de la disciplina, ¿verdad? Los padres, ¿verdad?, le agarran a sus hijos y por poco no le masacran, ¿verdad? Con garrote, con cinto o con lo que encuentra a su mano. O a veces con la mano mismo, ¿verdad? Entonces,
La aplicación de la consecuencia por haber desobedecido una regla o un límite no debe depender de tu estado de ánimo o si estás ocupado o no. Cuidado, hermanos, con esto. Decía el versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Y la crianza es lo que estamos viendo ahora, de qué se compone. Y la primera es el entrenamiento. Entonces, el aplicar las consecuencias por desobedecer no depende de las circunstancias en que tú estás viviendo. ¿Viniste nerviosa del trabajo? Por ese hecho, cuidado en aplicar una consecuencia, porque te vas a extralimitar. ¿Se entiende, verdad? Dios es consistente, ¿sí o no, hermanos? Sí, categóricamente. Entonces, tú como papá también debes serlo. Por otro lado, cuando el hijo o la hija obedece, verá la parte positiva de una aplicación de una regla o un límite. Cuando el hijo obedece dichos límites, en otras palabras, cuando él los cumple, ¿verdad? Tienen que ser recompensados. Y en la Biblia, junto con las bendiciones, tenemos las recompensas y son prometidas y dadas por Dios. ¿Cuál puede ser una recompensa porque tu hijo no haya, por ejemplo, mentido? Voy a usar el ejemplo de mentir otra vez. Mira. Hijo, me alegro una semana sin haber mentido. ¿Te parece irnos de fin de semana, irnos a pasear por el campo, irnos al río a pescar o a hacer? Hermanos, tenemos que establecer, así como las consecuencias, las recompensas. Muy bien, quiero que este año estudies, obtengas buenas calificaciones y pasar de grado, y vas a tener, ¿qué vas a tener como premio? Una recompensa, ¿verdad? Puede ser una bicicleta, ¿verdad? Entonces, si tu hijo obtuvo buenas calificaciones, si pasó de grado, cuidado, que no se te olvide que vos le prometiste una recompensa. Entonces, así como se aplican las consecuencias por la desobediencia, también tienen que ser aplicadas las recompensas por haber obedecido los límites y las reglas. Debemos, por lo tanto, queridos hermanos, entrenar bien a cada uno de nuestros hijos. Dicho de otra manera, debemos criar bien a nuestros hijos, porque criar quiere decir entrenarlos. A cada uno de ellos, cuando todavía estos son pequeños. Repito y repito, porque aquí es donde muchos estamos teniendo problemas. Pastor, ¿desde qué momento tengo que entrenarle a mis hijos y hasta qué momento? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy ya nadie va a decir yo no sabía. A partir de hoy todos sabemos. Debemos entrenar bien, debemos criar bien a cada uno de nuestros hijos desde que están en el vientre de su madre. Papá, ¿desde cuándo tienes que entrenar a tus hijos? Desde que empiezas a saber que está en la panza de tu esposa.
allí comienza el momento para entrenarlo. Amén. La semana pasada dijimos que la primera cosa que tenemos que hacer para entrenar a nuestros hijos es entrenarlos a orar. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Entonces, tú tienes que orar. Allí está el bebé en la panza de tu esposa, creciendo, desarrollándose. Van pasando los días. Tú tienes que hablarle, tú tienes que orar por él. Ese feto tiene que escuchar la voz de papá orando por él. Amén, hermanos. Entonces, desde el momento que sientes que hay vida en el vientre de tu esposa, allí comienza tu trabajo que Dios te dio, papá y mamá, para entrenar a tus hijos. Pastor, ¿hasta qué momento, hasta qué edad dice la Biblia que debo entrenar a mis hijos? ¿Qué piensan ustedes? La Biblia habla claramente, instruye al niño en su camino, en su desarrollo, significa eso, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, hermanos, papá tiene que entrenar a sus hijos hasta que ellos tengan uso de conciencia. Hasta ahí nomás. Después de eso, ya pasó el tiempo. ¿A qué edad tu hijo o tu hija tiene uso de conciencia? ¿A qué edad sabe lo que está bien y lo que está mal? Lo que es bueno y lo que es malo. ¿A qué edad sabe? ¿10, 7, 8, 9? Anteriormente, ¿verdad? Niño se consideraba hasta los 9, 10 años, ¿verdad? Pero hoy día yo quiero mostrarte a mi nietita. Dios mío, las cosas que hace y dice y cómo se desenvuelve, ¿verdad? 5 años tiene ahora. Y sus padres ya no pueden entrenarle en nada porque ya, sí, justamente por la tablet, ¿verdad? Por el celular con internet o por el televisor, ¿verdad? Entonces, debemos de entrenar a nuestros hijos hasta el momento en que ellos tengan uso de conciencia. Dicho de otra manera, ¿verdad? La etapa donde termina la niñez para pasar a la adolescencia, hay un cambio físico en nuestro cuerpo de cualquier ser humano. Ustedes sabían eso, ¿verdad? En la mujer, ¿verdad? Comienza la menstruación. Y en el varón empiezan a salirle los vellos, los pelos, ¿verdad? En diferentes partes del cuerpo. Le cambia la voz. Entonces, ¿qué significa, hermanos, que una niña de 9 años empieza a menstruar? Significa que ya está preparada para ser madre. Eso significa, hermano. La menstruación en la mujer representa que ella deja la etapa de la niñez, de ser niña, para ser adulto. Por eso es que varía mucho, ¿verdad? Algunos 12 años, 11 años, 10, 9,
¿verdad? Hoy día creo que hasta 8 años hay casos que ya empiezan a menstruar. Entonces, hermanos, no pierdas tu tiempo, porque si vos estás en otra cosa, el diablo te va a ganar y ya te ganó luego, porque ya puso el televisor, ya puso el celular con internet y ya puso la tablet para que ellos le instruyan con las cosas del mundo. Y vos ahí, no sé qué estás haciendo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, si tú entrenas bien, si tú crías bien a tus hijos, desde el momento en que te das cuenta que está en tu vientre hasta que tenga uso de conciencia, esto, ¿saben lo que esto hará? Los habilitará en el futuro para ser hombres y mujeres de valor. Amén, hermanos. Hiciste un buen trabajo en la niñez de tus hijos, gloria a Dios. Mañana, cuando ellos sean hombres y mujeres, serán de valor. No hiciste tu trabajo que Dios te ordenó en la Biblia hacerlo mientras eran pequeños, entonces atenete a las consecuencias. ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Y no quiero asustarlos, pero es la verdad, es lo que la Biblia dice. Traer hijos a la vida. Algunos dicen traer hijos al mundo, ¿verdad? Tener hijos en este mundo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Traer una vida a este mundo conlleva mucha responsabilidad, hermanos. Por eso Dios ordenó a los padres entrenarles a sus hijos, para que los hijos no pasen por las devastaciones que están ahora mismo pasando muchas niñas siendo madre soltera. En una ocasión vino una persona junto a mí, su hija se embarazó y el varón no quería saber nada de responsabilizarse del hecho. Ella a toda costa quería casarle a su hija con el varón. Y esa fue la última vez que vino a pedirme un consejo, porque escuchen bien lo que yo les dije. Ella vino a pedirme consejos a ver si le demanda o no a este joven en la CODENI. No sé si es la CODENI, verá, la entidad del Estado que... No es la CODENI es Consejería Municipal, que es para menores infractores de las leyes en sí, que todavía no están en edad de ser llevados a la justicia. Digamos que es recién a partir de los 14 años. Ok, pero esta... Consejería Municipal es CODENI. Pero esta persona me dijo que hay una institución, parece, donde en un sentido se le obliga a los jóvenes a tomar esa responsabilidad. Pero yo le dije, mira, yo no puedo decirte que vayas y lo denuncies, lo demandes para que él con fuerza venga y haga lo que tú quieres hacer. Lastimosamente tienes que decirle a tu hija, le dije yo, que ella tiene que afrontar la consecuencia de su pecado. ¿De qué sirve casarle a alguien que no se ama? Porque las personas tienen que casarse por el único motivo de amarse. No debe haber otro motivo por el cual la gente se casa. Alguien tiene que casarse porque le ama a la persona con quien se va a casar. Porque si no hay amor, no van a poder soportar nada de los embates de esta vida. Entonces, traer hijos a este mundo, queridos hermanos, conlleva una gran responsabilidad.
Ahora, lo que no es el entrenamiento, lo que no es el entrenamiento. Entrenamiento no es manipulación. Ojo acá, La manipulación, lo único que logra es que un hijo haga lo que es mejor para los padres en vez de que sea lo mejor para ellos. La manipulación utiliza promesas falsas y engaños para obtener lo que se desea. La manipulación crea hijos incapaces de confiar en sí mismos, en otras personas, en Dios y aún en nosotros los padres, ¿verdad? Porque ellos creen que los adultos están siempre controlando. No manipules a ninguno de tus hijos, queridos hermanos. El entrenamiento no es manipulación. No manipules a ninguno de tus hijos. Muchos padres manipulan emocionalmente a sus hijos. Y eso es pecado, hermanos. Está mal. Enséñales, en vez de hacer eso, la verdad. Y equípalos para hacer lo correcto de aquellas decisiones erradas que han tomado en la vida. Si ellos tomaron decisiones erradas y hoy día están con esas consecuencias, como papá o como mamá, ayúdalos a corregir el error que cometieron y a aprender de esos errores. Si se embarazó una vez, que no se embarace una segunda vez. Por poner como ejemplo, no me estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay tantos casos, hermanos, con mi esposa hace poco estábamos hablando, nos asusta la estadística de niñas madres que hay en todo el Paraguay. Y ni qué decir seguramente en el mundo. Pero es alarmante. Niñas, estoy hablando, 13, 14, 15, 16 años, ya con un hijo en sus brazos, ¿verdad? Y no están preparadas. Entonces, ayúdales a tus hijos, a tus hijas, de esas malas decisiones que hicieron, de esos errores que cometieron, ayúdalos a corregir ese error y que aprendan de ellos. Desde pequeños que ellos son, pongan en libertad a sus hijos para crecer como adultos. En otras palabras, hay muchos padres que mientras son pequeños sus hijos, ¿verdad? Les tienen sobreprotegidos, ¿verdad? Sobreprotegidos. Y esto no permite que sus hijos o su hija se desenvuelva o se desarrolle. Eso es manipulación, hermanos. ¿Verdad? Entrenamiento no es dominación. La primera era manipulación, ahora es dominación. Entrenamiento no es dominación. El dominar busca controlar los pensamientos, las emociones, las conductas y la voluntad de un hijo. Un papá que es dominador, en otra palabra controlador, ¿verdad? Lo hace porque él es inseguro. Miren un poco, Un papá que es dominador o una mamá que es dominadora o controladora, lo hace porque es inseguro. En este caso, ese padre internamente se siente inadecuado. Y en lo externamente, él parece fuerte, dominante, agresivo y hasta extremadamente confiado. Dominar a un hijo impide que éste madure saludablemente. No domines a tus hijos. No los manipules a tus hijos. El hecho de dominar crea hijos dependientes, no independientes, sino dependientes,
que no son capaces de tomar el día de mañana sus propias decisiones. ¿Conocen personas que son así? De adultos inclusive, no pueden, no son capaces de tomar sus propias decisiones. Es porque han sido dominados en su infancia, ¿verdad? El dominar también crea hijos rebeldes que lo que hacen es procurar a temprana edad dejar su hogar paterno, porque no soporta, no aguanta, entonces trata de escapar, de huir de la casa. Un papá que es dominador, que es controlador, está preocupado siempre por lo que su hijo o su hija está pensando y está sintiendo. Un papá dominador no puede confiar en su hijo o en su hija, y menos todavía un papá dominador o controlador puede confiar en Dios. O sea, no confía absolutamente en nadie. Si estás dominando a tus hijos, arrepiéntete y pide perdón a Dios y ríndele esta área de tu vida a Jesús. Porque entrenamiento no es manipulación. Salmos 37, versículo 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Como padres que somos, encomendemos al Señor nuestro caminar como papá. Amén, hermanos. Fíjense que acá dice: encomienda a Jehová tu camino. Y el otro versículo decía: instruye al niño en su camino. Está hablando acá durante el desarrollo de tu paternidad, vamos a decir. Confía en Él y Él hará. Entrenamiento, entonces, no es manipulación. Entrenamiento no es dominación. Entrenamiento no es intimidación, que es otra también circunstancia que ocurre. La intimidación controla a un hijo por medio del miedo, por medio del temor. En este caso, el hijo va a obedecer al papá solo debido al dolor físico que le va a causar si es que desobedece. Solamente por eso le obedece al papá, ¿verdad? O obedece al papá debido al dolor emocional que puede causarle en algún momento. Lo cual, hermanos, cualquiera de estas dos es abusivo. La intimidación puede ser en tres formas. Primero, la intimidación física. La intimidación física utiliza los golpes. Esa es intimidación física, es golpes. Einupa, pegarle a los hijos. Segundo, la intimidación emocional. Hay muchos padres que intimidan a sus hijos emocionalmente. Y la intimidación emocional utiliza palabras degradantes, de taburón, de inútil, y palabras degradantes. Y utiliza también acciones airadas. Y esto, en muchos casos, hace aparecer a esos hijos que fueron entrenados bajo la intimidación, lo hacen aparecer con el tiempo como un tonto.
Ahora está también la intimidación espiritual. La tercera forma de intimidación, la intimidación espiritual. Y esta utiliza la palabra de Dios como látigo legalista. Los legalistas, si conocen ustedes personas que son legalistas, utilizan la palabra de Dios como látigo en su legalismo. Y esto se llama intimidación espiritual. Yo no puedo, hermanos, intimidarles a ustedes espiritualmente. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, la intimidación espiritual, aquellos padres que utilizan la Biblia o la palabra de Dios como látigo legalista, muestra a Dios como un tirano. Y esos niños crecen teniendo miedo de Dios. Jaque Dios, ¿verdad? Toda intimidación, ya sea física, ya sea emocional o ya sea espiritual, es abusiva. Toda clase de intimidación. Por lo tanto, es peligrosa. Si alguien de ustedes intimida a sus hijos, si alguien de ustedes manipula a sus hijos, si alguien de ustedes domina a sus hijos, hermanos, o a cualquier otra persona, les recomiendo que busquen ayuda, porque no es saludable. Busquen ayuda, acudan a Cristo, que es el mejor ayudador, en este caso, para mostrarnos cómo tenemos que ser padres. O acudan a un pastor nacido de nuevo, no a cualquier pastor, sino a un pastor que nació de nuevo. O a un hermano bien convertido, si tienes algunos de estos problemas. Si no lo haces, entonces representas un peligro para ti mismo y para todas las personas que están a tu alrededor. Si eres intimidador, dominante y manipulador. Muchos padres creen que ese miedo hará que sus hijos le obedezcan. Y quiero decirle a los padres que de repente creen o piensan de esa manera: tus hijos no son tu enemigo, son tus hijos. Y Dios te los prestó por un tiempo para que los instruyas. Y Dios va a llegar el momento que te va a pedir de vuelta a tus hijos. ¿Entienden, hermanos? Herencia de Jehová son los hijos, dice. Entonces, los hijos no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Y Dios, cada hijo que te dio a vos, Dios te prestó por un tiempo para que le instruyas, para que le disciplines, que vamos a ver la próxima semana, y para que le enseñes, que vamos a ver en la siguiente semana. Porque Él va a llegar el momento que te va a decir: bueno, Nelson, yo quiero que me devuelvas lo que te presté. Y hermanos, tú y yo como padres debemos devolverle a Dios los hijos que Él nos dio sanos y salvos. En otras palabras, en buen estado. ¿Te imaginas si yo le presto a alguien la notebook? ¿Verdad? Por un tiempo. Y luego me trae con la pantalla rota. Hay muchos padres, hermanos, que devolvieron a Dios sus hijos en mal estado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Le devolvieron a Dios
quebrados, rotos, descompuestos. Tú sabes. ¿Cuándo es el momento en que Dios va a pedirte a tus hijos nuevamente? Porque recuerda, tus hijos le pertenecen a Dios en primer lugar. En segundo lugar, ¿saben a quién le pertenecen tus hijos? A la persona con quien se va a casar, si es que se va a casar. Amén, hermanos. Tu vida, vos, yo, mi vida, en primer lugar le pertenece a Dios. En segundo lugar, mi vida, mi cuerpo le pertenece a mi esposa, con quien me casé hace 32 años. Y en tercer lugar, mi vida le pertenece a mis padres que están aquí. En tercer lugar, papá y mamá. Y así también Dios va a demandar estas cosas de ti. Y tú tienes que entregarle a aquella persona que va a ser su esposo. Si tienes hija, tienes que entregarle la vida de tu hija a ese hombre que va a ser su esposo en buen estado. Eso significa pureza, hermano, y mujer. Para eso Dios nos da la tarea de instruirle a cada uno de sus hijos. Dios te prestó a cada uno de tus hijos por un tiempo para que los instruyas. Cuando las cosas no salieron bien, cuando los hijos no nos salieron bien, ¿qué hacer, hermanos? Es una gran pregunta. Dios te dio la etapa de su niñez para que le instruyas. ¿Ok? ¿Están conmigo? No lo hiciste a la manera que Dios está hoy enseñándonos. No lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ese hijo está en algún camino fuera de la voluntad de Dios. Cuando los hijos no salieron bien, cuando ya tus hijos han crecido totalmente, son jóvenes, quizás se han casado, quizás han formado su propia familia, pero tú ya no tienes el control para entrenarlos. Y ellos no salieron bien. Entonces, lo que la Biblia manda a ti, como papá y como mamá, es para interceder, hermanos. Presten atención, hermanos, a este video. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way.
Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Cuando los hijos no nos salieron bien, intercedamos, queridos hermanos. Muchos papás en todo el mundo, alrededor del mundo, hoy se encuentran llorando porque sus hijos les salieron mal. Muchos papás en toda la faz de la tierra hoy están llorando. Se culpan a sí mismos por las cosas que sus hijos están haciendo en este momento. Se preguntan qué hicieron mal o qué hubiesen hecho diferente para que sus hijos les salgan bien. Y cada historia de cada padre es diferente. Si has cometido errores a lo largo de tu paternidad, papá y mamá, deja de llorar. Arrepiéntete, que es lo más importante, y empieza a interceder ante Dios por cada uno de tus hijos. Llorar ya no ayuda en nada. Pero clamar a Dios, eso sí va a hacerlo. Clamar a Dios fervientemente. Santiago 5, 16, 17 dice así, y concluyo. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. El justo es aquel que se arrepiente, hermanos. Porque si tú no te arrepientes, no eres justo, estás allí con una soberbia. Entonces, el primer paso para vos y para mí en esta tarde, en esta noche, es arrepentirnos, hermanos, de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer en el tiempo que Dios así nos lo ordenó. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era igualito que vos, tenía dificultades, tenía problemas, tenía los mismos errores quizás que vos y yo hemos cometido. Y dice, y oró fervientemente, en este caso para que no lloviese, y no llovió. Hermanos, la clave está arrepentirte y clamar a Dios, orar fervientemente. Ahora, clamen, oren, queridos hermanos, fervientemente para que ese hijo o esa hija que no pudiste hacer lo que la Biblia ordena,
pueda convertirse a Cristo y sean salvos. Amén, hermanos. El resto vendrá por añadidura. Clama a Dios para que se convierta esa hija tuya, ese hijo tuyo, y para que sean salvos. No simplemente sientas remordimiento en tu conciencia por los fracasos que cometiste en el pasado. Tienes que ser proactivo en la oración. Nunca es demasiado tarde para ver a Dios moverse. Pónganse de pie, por favor. Nunca es demasiado tarde para verle a Dios moverse. Recuerda tu propia vida, mi hermano, mi hermana. Cuando creciste, recuerda tu propia vida. Cuando vos eras un niño y ahí estabas con tus padres. ¿Fuiste acaso un niño modelo en tu crianza? ¿Acaso siempre tomaste decisiones correctas a lo largo de tu vida? ¿Nunca acaso cometiste errores? Por supuesto que todos hemos cometido errores, queridos hermanos. Y muchos errores hemos cometido. Cada uno de nosotros. En las diferentes facetas o áreas de nuestras vidas. Pero hoy estamos hablando en el rol de la paternidad, ¿verdad? Todos nosotros hemos cometido errores y gravísimos errores también. Ahora pregunto, ¿acaso Dios dejó de brindarte su amor y cuidado debido a tu pasado negro? ¿Acaso Dios dejó de brindarte su protección, su amor y su cuidado? Claro que no. ¿Tu pasado impidió que Dios haga una maravillosa obra en tu vida? Claro que no. El pasado de tu hijo o el pasado de tu hija no es parte de su futuro. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y acércate a esa hija, acércate a ese hijo y también pídele perdón por no haberle entrenado en su camino mientras estaba creciendo. Y fíjate que lo que hoy es ella, lo que hoy es él, allá en el fondo, es por tu culpa. ¿Me entiendes? ¿De qué tienes que arrepentirte? El pasado de tu hija, el pasado de tu hijo no es parte de su futuro. Ahora el diablo quiere que tú pienses que no hay esperanza para tus hijos. Pero no aceptes ningún acuerdo con el enemigo. En lugar de ello, comienza a enmendar desde este momento el camino de tus hijos. Clama a Dios, ora fervientemente a Dios para que ellos se conviertan y sean salvos. Que esa era la finalidad del entrenamiento. Muéstrales a tus hijos que ellos se sostengan del plan que Dios tiene para sus vidas. Recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios jamás permitirá que el pasado de una persona dicte su futuro. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tu hija necesita venir a los pies de Cristo. Tu hijo necesita venir a los pies de Cristo. Necesita convertirse. Y todo será hecho nuevo. Entrena a tus hijos a confiar en el plan de Dios, que es mucho mejor que cualquier cosa que ustedes o él puedan concebir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque tú estás aquí, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres real, Señor. Porque tú eres, Señor, la vida. Porque tú eres, Señor, el único Dios verdadero.
Y en ti, Señor, está nuestra esperanza. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti. Señor, por ignorancia o por sea lo que sea, no hemos hecho el entrenamiento a nuestros hijos en el tiempo que tú lo estableciste. Y ahora te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor. Clamamos, Padre, por la conversión genuina de cada uno de nuestros hijos. Clamamos, Señor, que ellos sean salvos. Y, Señor, ayúdame a partir de hoy en los hijos que todavía, Señor, tengo la oportunidad de entrenarlos. Porque aquí, Señor, hay muchos padres que son jóvenes. Hay muchos que todavía no tienen hijos y mañana tendrán hijos. Ayúdale, Señor, por favor, a darse cuenta de las vestimentas que usan sus hijos. Ayúdales, Padre, a darse cuenta del estilo de peinado que usan sus hijos. Ayúdales, Señor, a darse cuenta de su comunicación no verbal. Ayúdale, Señor, a cada padre a darse cuenta de las amistades que tienen sus hijos. Ayúdale, Señor, a darse cuenta de lo que les interesa a sus hijos. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de los cambios de hábito, de los cambios en el temperamento de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de sus sentimientos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta la clase de música que están escuchando, los programas de televisión que están viendo. Señor, ayúdanos a darnos cuenta en el Facebook de lo que ellos están compartiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de su vocabulario. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de su conducta, en sus calificaciones. Todas estas cosas, Señor, son indicativos de la instrucción, del entrenamiento de nuestros hijos. Padre, pedimos misericordia, Señor. Misericordia, Señor, para tu iglesia. Misericordia, Señor, para tu pueblo. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, una generación bendita. Queremos, Señor, hijos salvos, hijas salvas. Queremos nietos que sean salvos, que te conozcan a ti, Padre Celestial, quien eres el único y verdadero Dios. Señor, solamente tú puedes hacer estas cosas. Nuestras vidas, Señor, la encomendamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra a cambiar, Señor. Necesitamos dejar atrás tantas cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Nos despojamos, Señor, de nosotros mismos. Renunciamos, Señor, a nosotros mismos, a nuestro yo. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Llena, Señor, la vida de cada papá, de cada mamá que está en este lugar, de cada esposa, de cada esposo que mañana serán padres de los hijos que tú les vas a dar. Y, Señor, ayúdanos a ser conscientes que cada momento que pasa, Señor, para ti es muy importante. Señor, por nuestro descuido, hoy estamos afrontando consecuencias, Señor. Por nuestros pecados, Padre. Hemos omitido, Señor, tus enseñanzas. Hemos antepuesto nuestro trabajo. Hemos antepuesto nuestras obligaciones y nos hemos escudado detrás de que tenemos que trabajar
para proveer el alimento. Pero mientras eso, Satanás entró y robó a nuestros hijos. Misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Señor, nuestra esperanza está en ti. Tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos, Señor, porque tú eres el único que puede darnos un mañana mejor, un mañana diferente, un mañana distinto. Aunque haya pasado el tiempo, aunque nuestros hijos crecieron, maduraron y hoy ya son adultos, hoy ya son padres y aún quizás ya son abuelos otra vez. Señor, para ti nunca va a ser tarde. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque para ti, Señor, nunca va a ser demasiado tarde para moverte y actuar cuando clamamos a ti, Señor, en arrepentimiento y en humildad. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, esta tarde. Y que sea una semana, Señor, donde cada uno de nosotros podamos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén.